La clase de hoy consiste en estudiar los distintos tipos de células bacterianas y su estructura. En esta parte de la materia, nuestros objetivos de aprendizaje son nombrar los componentes estructurales de la célula bacteriana y su función, reconocer la composición química de los componentes de la estructura de bacterias, y diferenciar bacterias gram positivas de las gram negativas. Lo primero es que revisemos los componentes estructurales de las bacterias. Este esquema muestra aquellos componentes de la estructura celular de la bacteria. En particular, dice formas vegetativas bacterianas. Las formas vegetativas bacterianas corresponden a las bacterias activas, metabólicamente activas, que están multiplicándose, y ellas muestran todas estas estructuras. Vamos a ver que, a diferencia de las formas vegetativas bacterianas, existen las endosporas bacterianas, que son formas inactivas metabólicamente, pero que se van a poder activar, ya vamos a ver más adelante, en ciertas circunstancias. Bueno, veamos acá, para partir, aquellas estructuras que son comunes a las células eucariontes. Por ejemplo, acá podemos ver que las bacterias también tienen un citoplasma que está rodeado por una membrana citoplasmática. Y también las bacterias presentan un núcleo, pero en realidad se le denomina nucleoide. Se le denomina nucleoide debido a que no presenta una membrana nuclear. Es un material ácido desoxirribonucleico, ADN, que se encuentra, por decir, libre en el citoplasma. Luego también los ribosomas son otra componente de la estructura bacteriana y de la célula eucarionte. Entonces también las bacterias tienen ribosomas, una subunidad mayor, una subunidad menor, que forman el ribosoma completo y tienen la función en la síntesis de proteínas. Y también son parte entonces de los componentes de las bacterias. Sin embargo, las bacterias tienen algunas estructuras que no se presentan en la célula eucarionte, como por ejemplo el mesosoma. El mesosoma, si se fijan en el diagrama, corresponde a una invaginación del citoplasma que se ha visto que participa de la división celular de las bacterias, que se llama fisión binaria. Las bacterias también tienen una pared celular. La pared celular seguramente la han escuchado, que está presente en las células eucariontes, pero en las plantas, ¿ya? Entonces vamos a tener una pared celular que está externa a la membrana plasmática o citoplasmática, ¿ya? Y vamos a revisar que esta pared celular va a diferenciar un tipo de bacterias que vamos a denominar gram positivas de gram negativas y de aquellas bacterias, por ejemplo, denominadas ácido alcohol resistente. También las bacterias externas a esta pared celular podrían presentar lo que se llama una cápsula, que es un polisacárido, vamos a ver más adelante, que entonces muchas veces protege a la bacteria de factores externos. Existen en las bacterias unas protuberancias filamentosas denominadas pili, que son más bien pilis o pelos, que son estos tipos de estructuras que están anclados a la membrana plasmática y por ende a la pared, y si lo hubiera, una cápsula. Y también tenemos otra estructura que también algunas células eucariontes la presentan, que es el flagelo, que también es una estructura fibrosa
¿no es cierto?, que ayuda a la movilidad de las bacterias. Partamos con el flagelo. Acá podemos observar en una fotografía, en una micrografía, una bacteria bacilar que posee múltiples flagelos, lo que denominamos flagelos perítricos. Como mencionamos, el flagelo es una proteína de tipo filamentosa, pues forma filamentos. Los monómeros del flagelo son la denominada proteína flagelina. Y la estructura de esta proteína estaría unido, como vimos, a la superficie de la célula. Vimos que estaba anclada en la membrana plasmática y también a la pared, pero parte desde la membrana plasmática y, como dijimos, le permite moverse en los fluidos. Entonces, hay todo un mecanismo motor de este flagelo que es dependiente de ATP y que le permite este movimiento de rotación al flagelo. No vamos a entrar en mayores detalles. Otra cosa importante es que el flagelo es una estructura que solo algunas bacterias lo poseen. Acá mostramos la disposición que puede tener el flagelo. Existen diferencias. Tenemos, por ejemplo, que bacterias con forma bacilar tienen un flagelo. Ejemplo, la Pseudomonas aeruginosa. Tiene un flagelo en uno de los polos. Esta bacteria tiene la forma que se muestra en la figura. Esa corresponde a una forma de bacteria bacilar. También, en caso de ser más de un flagelo en uno de los polos, se denominan bacterias lofótricas, como por ejemplo bacterias del género Bartonella. Bacterias anfíticas, en donde hay más de un flagelo en cada uno de los polos extremos. Ejemplo, bacterias del género Campylobacter. Y bacterias que tienen flagelos distribuidos en toda la superficie de la célula serían bacterias perítricas. Un ejemplo es Escherichia coli. Recordar que estos flagelos están anclados en un aparataje proteico desde la membrana plasmática de la bacteria. Como dijimos, la presencia de flagelo en una bacteria le da movilidad a esta bacteria. Podemos determinar si una bacteria posee flagelo a través de la medición de la movilidad en un agar semisólido que se pone en el tubo, como se muestra en la figura. ¿Ya? Se inocula entonces una línea de bacterias con un asa en un tubo con este agar especial y la presencia de bacterias luego de 24 horas en todo el medio de cultivo da cuenta de que es una bacteria que se puede mover en este agar que es semisólido. ¿Cuál es la bacteria móvil en la figura? ¿La 1 o la 2? La respuesta es en el 2. El tubo 2 presenta una turbidez en todo el tubo. Sin embargo, en el tubo número 1 solo tenemos una línea y que corresponde al crecimiento de la bacteria después de 24 horas, solo en la línea del sembrado o inóculo que nosotros llamamos. Además, mencionarles que existen otros métodos para detectar la presencia de flagelo en la bacteria o en las bacterias, que serían, por ejemplo, la tinción y luego una observación al microscopio. Ahora refirámonos a los Fimbria, que también se denominan pili o pilis, que eran lo que les mencioné con anterioridad,
una estructura tipo pelos. Entonces, si se fijan en la figura 1, se ve una bacteria. Estas son fotografías electrónicas de transmisión, donde la ampliación nos permite ver estos pili que rodean la superficie de la bacteria, que se ven en blanco. Y se ven pequeños pili que más o menos todos se ven del mismo largo. En la micrografía número 2 tenemos la presencia de pequeños estos pili y además unos más largos, que eso corresponderían a los flagelos perítricos. ¿Ya? Entonces, algo importante que aparece ahí explicitado es que los pili o los fimbrias son más cortos y son más finos respecto a su diámetro que el flagelo, que eso se puede observar muy bien en la figura número 2, donde la bacteria tiene tanto flagelo como pili o fimbria. En general, tenemos dos especies importantes que son patógenas, entéricas, que son Shigella y Salmonella, que son bacterias que causan diarrea en humanos. Estas bacterias ambas tienen piliofimbrias, ¿ya? La número 1 tenemos justamente Shigella, que es un bacilo, y en la número 2 está una bacteria que es una salmonella, que también presenta estos pili y además presenta flagelo. ¿Qué importancia se ha visto que tiene los piliofimbrias? Lo que favorecen a la bacteria y le permiten a la bacteria adherirse a la superficie. Dentro de estos, unirse a la superficie de las células intestinales y empezar el proceso patogénico de la enfermedad, en este caso de la diarrea. Bueno, y justamente la prueba de movilidad que vimos con anterioridad es una forma de diferenciarlas, porque la bacteria Shigella, que está en la diapo número 1, no presenta flagelo, y en la número 2, que es Salmonella, sí, la mayoría de las veces los serobares de Salmonella presentan flagelo y dan movilidad. Por lo tanto, en una diarrea se puede diferenciar a través de esta prueba si la infección la está produciendo la Shigella o Salmonella. Bueno, respecto a los fimbrias o pili, tenemos que ellos presentan distintas funciones dependiendo del tipo de pili de la especie que lo contenga. Acá hay algunos ejemplos. Escherichia coli tiene un pili F o pili sexual. Se encuentran de 1 a 4 sobre la célula, distribuido en forma uniforme. ¿Qué es lo que hace este pili? Favorece entonces la transferencia de material genético desde una bacteria a otra. ¿Ya? Ahí dice estabiliza el apareamiento durante la conjugación. La conjugación es justamente esa forma de transferir material genético desde una célula a otra, que no está relacionado con la multiplicación celular, en donde desde la bacteria madre, ¿no es cierto?, tenemos que las dos hijas van a tener material genético idéntico. Este es otro proceso denominado conjugación. Después, en otras bacterias patógenas, en la misma Escherichia coli, en el patotipo que va a producir infección intestinal, nos encontramos con que estas bacterias tienen el pili común o fimbria tipo 1. ¿Ya? La diferencia entre los pili van a ser su estructura proteica particular, que está en cada una de las bacterias y que constituye este pili. Bueno, este tipo de pili, el fimbria tipo 1, hay de 100 a 200 distribuidos en forma uniforme en la superficie de la bacteria, y se sabe que también tiene una función de adherencia, pero una adherencia particular mayor a las células del tracto gastrointestinal. Así, por ejemplo, otra bacteria patógena, Neisseria gonorrhea, también tiene pili
que favorece la adherencia a la superficie justamente de las células epiteliales del tracto urogenital. Otra bacteria, el Streptococcus pyogenes, que por ejemplo produce faringitis o algunas infecciones también en la piel. Esta bacteria presenta un pili que también presenta adherencia a el epitelio respiratorio. Pseudomonas aeruginosa, otra bacteria que es un patógeno oportunista y que presenta de estos fimbres de 10 a 20 y tiene adherencia a superficie. En conclusión, vamos a tener distintos tipos de fimbria dependiendo de la bacteria y podría haber adherencia a células, a algún tipo de célula en particular, o bien este otro tipo de pili que favorece la transferencia genética horizontal. Como dijimos, la cápsula es una estructura de las bacterias. Solo algunas bacterias van a contener esta cápsula y esta cápsula es un polisacárido que está externo a la pared celular. Acá tenemos algunos ejemplos de bacterias y la composición de la cápsula. La composición de la cápsula es muy variada. Por ejemplo, dentro de las bacterias gram positivas tenemos Bacillus anthracis. Su composición es polipeptídica, eso significa que sus unidades estructurales es, por ejemplo, de glutamato. Otra bacteria que les voy a mencionar que está en esta tabla es Streptococcus pneumoniae, que es una bacteria patógeno oportunista que también tiene cápsula, lo que le favorece para evitar, por ejemplo, al sistema inmune, evita la fagocitosis. Esta cápsula también es de naturaleza polisacárica, pero tiene otra composición en sus subunidades. Tiene azúcares, aminoazúcares y ácido urónico. Las bacterias gram negativas como Escherichia coli también pueden presentar cápsula polisacárida y su composición es diferente: glucosa, galactosa, fucosa y ácido glucurónico. Dependiendo del tipo de especie bacteriana, podemos reconocer distintos tipos de cápsula. Se habla de glicocálix o microcápsula cuando esta capa que cubre la pared celular de la bacteria es muy fina. ¿Ya? Ya dijimos que está compuesta de polisacárido y esta es más bien menos compacta. Luego se habla de una cápsula verdadera. Allí podemos, por microscopía, se puede observar claramente una cápsula, una capa de polisacárido que es externa y que es más bien mucho más gruesa. Ya vamos a observar en una de las diapositivas. Y después hablamos del limo biofilm, también biopelícula, cuando esta matriz contiene distintas bacterias y no podemos delimitar la cápsula de una y de otra. ¿Ya? También va a ser de naturaleza bacteriana. Acá podemos observar la cápsula verdadera, o sea, esta matriz de polisacárido que cubre la célula bacteriana. Primeramente, la bacteria depositada en un portaobjeto de vidrio y fijada es teñida con un colorante de contraste, que en este caso es de color rojo en la figura A. Se ve la forma de la bacteria, que es bacilar, y se agrega tinta china. La tinta china no es capaz de atravesar este polisacárido del que está compuesto la cápsula. Por lo tanto, se observan muy bien los límites de la cápsula y se ve que la cápsula es una capa que es bastante espesa y que está rodeando a la bacteria. Igualmente en la figura B se observa otra micrografía con el espesor de la cápsula. Acá podemos ver una mirada macroscópica de la cápsula.
la cápsula de la bacteria Bacillus anthracis, que en algún minuto se usó como arma bacteriológica. Ahí se muestran colonias, macrocolonias, que contienen muchas bacterias y que tienen en estos cultivos de agar sólido, tienen una apariencia mucoide. Como dijimos, está compuesta de un polideglutamato que es un polipéptido. Bueno, la cápsula es un importante factor de virulencia, permite que en tempranos estados de colonización la bacteria pueda protegerse, no ser reconocida por el sistema inmune, evitar la fagocitosis. El biofilm o biopelícula es una entidad de bacterias que es muy común encontrarla en distintos ambientes, en seres humanos, en animales, ambientes acuáticos y en otros ambientes. Como podemos ver en la figura 1, se muestra la placa dental que está teñida con un colorante justamente que tiene muy alta adherencia al polisacárido del biofilm. Por lo tanto, ahí se puede observar. En la figura de al lado podemos ver que el biofilm puede agrupar distintas entidades bacterianas, bacterias de distintas especies que tienen distintas morfologías y, como pueden observar, el polisacárido no está claramente delimitado, pues todas las bacterias están y otros microorganismos pueden estar embebidos en esta matriz. El biofilm o biopelícula presenta ventajas para las bacterias. En general, generan una resistencia contra anticuerpos y antibióticos. Esto es muy claro en una enfermedad genética, la fibrosis quística, que se presenta en humanos. Esta enfermedad está relacionada con mutaciones en un transportador de cloruro. Esto hace que las mucosidades de los pacientes con fibrosis quística tengan baja humedad. Por lo tanto, en los pulmones tienen una mucosidad muy pegajosa, difícil de eliminar, y eso facilita las infecciones por bacterias, y estas bacterias tienen la posibilidad de producir biopelícula. Por lo tanto, estos pacientes responden mal a los tratamientos antimicrobianos y tienen facilidad para producir infecciones bacterianas a nivel pulmonar. El biofilm o biopelícula entonces va a proteger a las bacterias del engolfamiento por otros microorganismos como los protozoos, que son capaces de comer bacterias. También va a proteger de la fagocitosis por glóbulos blancos y, como ya dijimos, va a evitar la acción de los antimicrobianos. Este biofilm también va a proteger a la bacteria de la desecación, porque el biofilm va a poder mantener cierta hidratación que va a preservar a la bacteria y también le va a proveer a la bacteria de una reserva energética, pues los dextranos, que son polímeros de azúcares que se pueden obtener a partir del polisacárido del biofilm, constituirán una reserva de carbohidratos. Como ya dijimos, van a persistir en este biofilm, van a mantenerse bacterias de distintas especies. Y bueno, el biofilm es una forma de persistencia de las bacterias en general en el ambiente, en objetos y en superficies del hospedero. En las bacterias, cuando hablamos de envoltura celular, nos referimos a aquellas capas que envuelven o encierran el protoplasma celular, o sea, el citoplasma. La envoltura celular en las bacterias entonces van a corresponder a la membrana plasmática que está encerrando el citoplasma, que contiene el citoplasma. Después viene la pared celular y la cápsula de la cual ya mencionamos.
Si revisamos la envoltura celular de las bacterias, nos vamos a encontrar con que un grupo de bacterias tiene una envoltura celular muy distinta, pues presenta paredes celulares distintas. A una de estas le llamamos pared celular bacterias gram positivas y otra, por lo mismo, van a ser bacterias gram negativas. Ellas difieren en las estructuras que contiene la pared y los componentes que la constituyen. Refirámonos primero a la izquierda, la pared celular de bacterias gram positivas. En amarillo, esa franja representa la membrana plasmática. Siguiente, hacia el exterior, nos encontraremos con la pared de estas bacterias que está constituida por lo que se llama péptidoglucano. Esta es una capa que tiene un espesor denso y de un espesor bastante mayor que el de la membrana plasmática y está constituido por un polisacárido que además contiene péptidos, que ya lo vamos a analizar, y se denomina péptidoglucano. Las bacterias gram positivas, como aparece en el esquema, también podrían contener cápsula. Recordar que la cápsula es posible que esté presente como que no esté presente, lo que va a depender de la especie en particular. Miremos a la derecha, está un esquema de la pared celular de bacterias gram negativas. Al igual que las gram positivas, las células bacterianas de bacterias con paredes gram negativas tienen una membrana plasmática representado en amarillo, que es la que está conteniendo el citoplasma. Hacia fuera de la membrana plasmática, hacia el exterior, esta bacteria con pared gram negativa presentan también péptidoglucano, pero este componente que cubre completamente la membrana plasmática tiene un espesor mucho menor si lo comparamos con bacterias gram positivas. Además, presenta un espacio que está entre la membrana plasmática, que lo está separando del péptidoglucano, y este se denomina espacio periplásmico. Es un espacio que va a contener enzimas y otros componentes que van a permitir y facilitar la síntesis de estas estructuras externas que tiene, extracelulares que tiene la pared de bacterias gram negativas. Adicionalmente, las bacterias gram negativas presentan una membrana externa con una composición similar a la membrana plasmática, o sea, de contenido lipídico, pero esta pared de bacterias gram negativas además contiene unos componentes particulares que contienen las bacterias gram negativas. Revisemos ahora la composición del péptidoglucano, componente particular que presentan las bacterias gram positivas y gram negativas. Entonces, este péptidoglucano va a estar compuesto por dímeros de azúcares que se repiten muchas veces. ¿Qué azúcares? El N-acetilmurámico y el N-acetilglucosamina. Esto forma entonces largas cadenas. Y el N-acetilmurámico se une a un tetrapéptido que sirve de puente entre estas cadenas que van a formar estas capas que están sobre la membrana plasmática. Cuando estamos hablando de bacterias gram positivas, este tetrapéptido está compuesto por la L-alanina, la D-alanina, su isómero, el D-glutamato y lisina. Pero en caso de bacterias gram negativas se ha visto que es mucho más común el ácido deaminopimélico en vez de la lisina. Aquí a la derecha podemos ver el péptidoglucano de bacterias gram negativas, formada por estas cadenas de N-acetilmurámico y N-acetilglucosamina y que están unidas a través de los tetrapéptidos. Fíjense que en bacterias gram negativas ocurre algo similar, pero adicionalmente tenemos
lo que se llama un puente interpéptido que va a unir los péptidos de las distintas cadenas y de esta forma hará mucho más compacta esta capa de péptido glucano en bacterias gram positivas. Recordemos la lisozima, que es una enzima que resulta una defensa contra las bacterias. ¿Por qué? Puesto que las bacterias poseen esta pared de péptidoglucano y justamente esta enzima rompe los enlaces glucosídicos o glucosídicos entre la N-acetilglucosamina y el N-acetilmurámico, debilitando la pared. La lisozima, habíamos dicho, se puede encontrar en el suero de animales, en tejidos y secreciones, como por ejemplo las lágrimas, y también en gránulos fagocíticos. Entonces, en relación a la pared celular, podemos decir que es muy importante para la viabilidad bacteriana, pues evita la ruptura osmótica. ¿Qué significa esto? Las bacterias pueden encontrarse en un medio con baja concentración de sales y por lo tanto el agua tiende a entrar desde el extracelular hasta el citoplasma y la célula podría entonces lisarse. La pared evita esta ruptura. Luego, la pared celular contiene componentes únicos que son el péptidoglucano, que no se encuentra en arqueas, que son bacterias antiguas, ni tampoco se encuentra en eucariontes. El péptidoglucano también puede recibir el nombre de mucopéptido o mureína. Por otra parte, los antibióticos afectan la pared, en particular el péptidoglucano, pues inhiben las transpeptidasas, que son las enzimas que generan las uniones entre los péptidos y las cadenas de polisacáridos. También en la pared, en particular en las gram positivas, existen una serie de proteínas receptoras que son glucoproteínas que se van a unir a drogas o a virus bacterianos, que son los bacteriófagos. Eso se denomina capa S. Por lo tanto, va a tener una importante función en la vida bacteriana. Acá podemos ver un esquema de la envoltura de bacterias gram positivas, en donde se muestra la pared gram positiva. La membrana plasmática, por ejemplo, tiene un espesor del orden de los 5 nanómetros y la pared puede llegar a tener un espesor de 15 a 80 nanómetros. Además de las capas de péptidoglucano, en este esquema se muestran la presencia de otro componente muy importante de la pared bacteriana de gram positiva, que es el ácido teicoico, que como se muestra ahí, está anclado en la membrana plasmática y es parte de la pared. Incluso se contacta con el extracelular de estas bacterias. Entonces, este otro componente de la pared de las bacterias gram positivas, los ácidos teicoicos, vamos a encontrarnos con dos tipos. Los ácidos teicoicos, que en general son polímeros hidrofóbicos compuestos por azúcares que están hidroxiladas, como glicerol y ribitol. Y además pueden contener alanina, y todo ello con uniones fosfodiéster, por lo tanto presentan fosfato en su estructura. Cuando hablamos de los lipoteicoicos es porque esta macromolécula contiene ácidos grasos. Y todo esto le permite la unión a la membrana plasmática a través de glucolípidos que se encuentran en la membrana plasmática de la bacteria. Por su estructura, esta macromolécula puede unir magnesio, que es importante para el metabolismo bacteriano, y como ya mencionamos, esta macromolécula
va a servir como anclaje entre la membrana plasmática y el péptidoglucano. Estas uniones son de tipo covalentes. Los ácidos teicoicos van a ser antígenos de superficies de bacterias gram-positivas. ¿Qué significa que sean antígenos? Son moléculas que van a ser reconocidas como extrañas por aquellos organismos que tienen una respuesta y sistemas de defensa contra las bacterias. De esta forma, estos antígenos van a ser reconocidos como no propios y se va a montar una respuesta inmune en contra de ellos. Consecuencia de lo mismo, estos ácidos teicoicos se van a unir a receptores celulares del hospedero, gatillando esta respuesta inmune. Revisemos ahora la pared de bacterias gram negativas. Tenemos un citoplasma que está contenido en la membrana plasmática de la célula bacteriana, tenemos un péptidoglucano y tenemos sobre esta capa de péptidoglucano tenemos la denominada membrana externa. La membrana externa tiene, al igual que la membrana plasmática o citoplasmática, contiene fosfolípidos. También contiene proteínas de membrana, contiene algunas proteínas especiales denominadas porinas, que son canales selectivos de agua y de algunas moléculas, azúcar y iones que pueden atravesar esta membrana y llegar hasta la célula bacteriana. Pero el componente particular que presenta la membrana externa de las bacterias gram negativas es el denominado lipopolisacárido o LPS. Este se encuentra en forma asimétrica en la membrana externa. ¿Esto qué quiere decir? Que se encuentra solamente en la cara externa de esta membrana, solo en uno de los lados, mirando hacia el exterior o el extracelular de la bacteria. Veamos la estructura química del lipopolisacárido o LPS. Podemos reconocer dos partes muy generales, la parte que es la lipídica y la parte del polisacárido. El polisacárido es la parte que da a la cara externa de la membrana externa y está constituida por azúcares en unidades repetitivas. La parte lipídica tiene ácidos grasos, por lo tanto es la parte que interacciona con la parte hidrofóbica de la membrana externa. Y todo esto está unido a partir de un núcleo que está constituido de una molécula de 3-didesoxi-D mano-octulosónico y también con azúcares aminadas y que también están fosforiladas. Este es un esquema simplificado del lipopolisacárido. Se muestra entonces la región que es la hidrofóbica o el polisacárido, que es específico de cada bacteria porque va a tener diferentes azúcares entre especie y especie. Este polisacárido, como dijimos, está expuesto al extracelular en la bacteria y tiene propiedades antigénicas. ¿En quién? En los hospederos que están infectados por las bacterias, pues van a generar una respuesta inmune. Es por lo mismo denominado antígeno. También acá podemos ver la región lipídica en el otro extremo y acá lo que mencionamos es el núcleo del polisacárido o core que dijimos que podía tener azúcares aminadas y también con presencia de fosfato. Y respecto al lípido A, es el anclaje de la membrana, que ya lo mencionamos, y lo importante es que se ha determinado que es la porción tóxica
del LPS o lipopolisacárido. O sea, funciona como toxina. ¿Por qué? Porque en el hospedero causa fiebre, inflamación, hemorragia y choque tóxico en animales, incluyendo a humanos. Se denomina endotoxina, pues esta molécula es parte de la estructura de la bacteria, a diferencia de las denominadas exotoxinas, que son liberadas por las bacterias al medio extracelular. Esta, por ser parte de la estructura, es denominada endotoxina. Por tanto, el lipopolisacárido endotoxina tiene un rol en la infección de algunas bacterias gram negativas. Cuando se inyectan pequeñas cantidades de este lipopolisacárido, pero puro, se activa la respuesta inmune del hospedero, que vendría siendo inflamación, fiebre y este choque tóxico, que es la alteración de varios órganos, la disminución de la presión sanguínea, y esto puede llevar incluso a la muerte. Además, este lipopolisacárido, ¿no es cierto?, o el antígeno A, tiene propiedades de adherencia, en general a las superficies celulares, y también de resistencia a la fagocitosis de parte de glóbulos blancos de animales o humanos. También les voy a mencionar los lipooligosacáridos, que son los LOS. Nosotros habíamos hablado de LPS, lipopolisacárido, y este oligosacárido significa que el polisacárido no existe, solamente tienen el corazón, el núcleo que yo les mencionaba, que son algunos azúcares que están con grupos amino y con fosfato. Entonces son LPS truncados, carecen de unidades repetitivas de azúcares, no tienen el antígeno O. Se ha visto que este tipo de molécula la tienen algunas bacterias y le permiten mimetizarse, o sea, no ser reconocida por los sistemas inmunes del hospedero, ¿ya? Y de esta forma evaden la respuesta inmune y producen enfermedad. Bacterias como Neisseria gonorrea, que produce la enfermedad venérea de gonorrea, Neisseria meningitidis y Haemophilus influenza, que producen meningitis. Por lo tanto, estas bacterias pueden llegar a las meninges. Desde el sistema respiratorio pasan a la sangre y desde la sangre llegan a través del sistema vascular a las meninges. Esto es porque tienen capacidad de evadir el sistema inmune y no ser reconocidos. Y dentro de un mecanismo importante, lo que se ha visto es que ellas no contienen LPS, sino que contienen LOS. Y estas azúcares del LOS son disfrazadas a través de una cialiltransferasa bacteriana que le genera moléculas similares a las de los eritrocitos. Por lo tanto, evaden de esta forma el sistema inmune. Con esto daríamos fin a la primera parte de lo que es estructura de la célula bacteriana. Como referencia les dejo el primero que está ahí, es un link con el cual yo me guío para armar las clases, y también tienen otros textos de microbiología médica que son de utilidad. Cualquier otro texto de microbiología médica desde el 2000 en adelante son perfectamente válidos en las temáticas que nosotros hemos estado viendo. Y ahora los invito según la programación que tenemos, el horario, a ingresar a la sala de videoconferencias de Zoom para la sesión de preguntas y de consultas sobre esta materia, en donde los voy a estar esperando. Hasta luego, gracias.